Amados amigos y hermanos, qué gusto saludarles en esta hora para compartir un tema espectacular relacionado con la crisis que se nos avecina y que está claramente estipulada en la palabra de Dios y revelada por el Señor en este último tiempo a su mensajera, la sierva del Señor, Elena G. de White, en 1858, donde él habla que Dios le reveló durante 2 horas un mensaje espectacular, especialmente para la iglesia remanente, la última crisis de la tierra, que está incluida en los 6000 años de pecado, y que según la palabra del Señor dice en Apocalipsis 12:12, que Satanás tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Amados hermanos, a medida que nos aproximamos a la culminación de este tremendo evento, cuando Dios le quite el poder a su adversario, entonces sucederán grandes cosas, hermanos, amados, y que yo insisto en ello porque Dios me ha revelado cosas que están allí implícitas en esta tremenda profecía y que ya desde el comienzo de la creación Dios la tenía en su cronograma de trabajo, porque Dios tiene siempre un cronograma y a medida que transcurre el tiempo va desarrollando este cronograma. Y Dios nos habla en esta hora, hermanos, de eventos que han sucedido desde hace muchos siglos, en los cuales Satanás ha tratado de destruir al ser humano, porque ese es el propósito de Satanás. No solamente que él se pierda, porque él ya no tiene salvación. Y su propósito es incluir con él a toda la especie humana. Pues, hermanos, allí encontramos revelado que cuando el hombre se colocó del lado de Satanás, el capítulo 6 de Génesis nos habla que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice el texto, que escogieron entre ellas las que más les agradaban. Y esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, hermanos, trajo como consecuencia la proliferación del pecado. Allí dice, si ustedes se toman un tiempito de leer estos textos, que yo no los voy a leer aquí, sino que estamos tratando de tomar esto como una base, porque tomaremos 3 eventos importantes y el primero se encuentra allí en aquel capítulo 6 de Génesis. Dice que todos los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Solamente el mal, hermanos, y había violencia. No pensaban los hombres sino en fortalecer, en alimentar sus apetitos, su yo, y cada día se alejaban más y más de Dios. Cada día se alejaban más y más de Dios. Pues bien, hermanos, amados, estamos aproximándonos a la culminación de este evento tremendo que es la culminación de la lucha entre Cristo y Satanás. La sierva del Señor dice allá en el conflicto de los siglos,
página 572, dice que la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Noten, hermanos, las palabras que utiliza la sierva del Señor. Dice, están por terminar. A ella le fue revelado esta profecía, hermanos, 173 años antes de su culminación. Por eso ella dice, están para terminar. Más adelante, hermanos, tocaremos algo importante sobre este evento que sucedió allí en el diluvio, con aquella cantidad de personas que habían. Pero hermanos, a medida que transcurre el tiempo, Satanás va aplicando más su astucia para engañar a los hombres y llevarlos a la destrucción. Por eso, hermanos, es que estamos en este tiempo atravesando por una crisis tremenda. Hoy día no se respeta, hermanos, al prójimo, sino que cada uno piensa en el yo y satisfacer sus pasiones. No les importa, hermanos, así tengan que pasar por encima del más débil, pero lo hacen, hermanos, con el fin de lograr su propósito, satisfacer sus pasiones a todo nivel. Miremos, hermanos, el primer texto que nos habla allí la palabra del Señor. Pero yo quiero, hermanos, antes de citar este texto, vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor amado, por el propósito que tú tienes de advertir al hombre, Señor, de la crisis que se avecina. Estamos en una guerra espiritual, Señor. Esta guerra comenzó allá en el Edén, hace casi 6.000 años, Padre Santo. Y gracias por darnos a conocer estas cosas. Tú nos has puesto, Señor, para dar a conocer tu palabra. Y en este tiempo, Señor, es tiempo de que nosotros no callemos, que estudiemos tu palabra. Y gracias porque en ella tú nos revelas, Señor, los acontecimientos futuros y que ya acontecieron unas gotas de esa crisis, Señor, que se avecina. Gracias, Señor, por darnos esta preciosa revelación. Le ruego, Señor, que tenga la bondad de conceder la presencia del Espíritu Santo donde quiera que llegue este mensaje, para que los que lo estén escuchando, Señor, puedan beneficiarse, que el Espíritu Santo les haga entender, Señor, la importancia de conocer y de entregarse a la orientación del Espíritu Santo, siempre teniendo como meta en sus vidas obedecer la palabra de Dios, porque todos, amados hermanos, estamos involucrados en esta lucha. Bendice, Padre Santo, esta meditación y te ruego que bendigas a cada una de las personas que la están escuchando, Señor. Bendíganos y utilízanos, Señor. Danos el poder de tu Santo Espíritu para que podamos hacer la obra de Dios. En el sagrado nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Ahora sí escuchemos, amados hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Ya en San Juan, capítulo 14, el versículo 29 nos dice: ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. El Señor estaba para ascender al reino de los cielos, a regresar otra vez a ocupar el trono que había dejado en las manos de su Padre y venir a este mundo a rescatarnos. El Señor dice allá en San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Entonces, hermanos, antes de regresar al cielo, les dice a los discípulos, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. El Señor les habló a los discípulos cosas que sucederían al final del tiempo y que ellos debían saber y que cuando sucedieran recordaran que ya el Señor se las había dicho y esto fortaleciera su fe. Hermanos, estamos entrando actualmente en esta crisis, hermanos. Ya se notan en todo el mundo los acontecimientos que se desarrollan actualmente y que desembocarán finalmente en el establecimiento de la ley dominical. Aquí, hermanos, en el pueblo donde yo vivo, todos los domingos cierran los negocios. A pesar de que es un pueblo no muy grande, pero tiene 90,000 habitantes. Es un pueblo comercial, pero el domingo, hermanos, todo el comercio está cerrado. Todo el comercio está cerrado, incluyendo, hermanos, las personas que son de otros credos, aparte del católico. Es decir, hay evangélicos, pentecostales y de otras denominaciones que también guardan el domingo y cierran los negocios el domingo, igual que los hermanos católicos. Están unidos, hermanos, en esta obra. Ustedes recuerdan que la Biblia nos habla que vendría el ecumenismo, donde todas las religiones se unirían en pro de la observancia del domingo, que como ustedes y yo sabemos que es la marca de la bestia, la observancia del domingo, hermanos, en su día impuesto por el hombre. Pero el sello de Dios es la observancia del santo sábado. Hermanos amados y amigos que me escuchan, ya se notan, hermanos, en todo el mundo, donde silenciosamente ya se está guardando el domingo. Pero vendrá el momento cuando esto será impuesto por ley. A partir del año 27, hermanos, va a implementarse en todo el mundo una ley donde será obligatorio guardar el domingo como día de reposo y serán perseguidos aquellos que se someten solamente a obedecer la palabra de Dios. Hermanos, esto es de vital importancia y es necesario que tú lo sepas, porque el Señor dice, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Hermanos, yo me encuentro feliz, me encuentro seguro de que lo que estoy predicando, hermanos, es la verdad. Cuando yo comencé, hermanos, a conocer la palabra de Dios hace 68 años, ya se hablaba, hermanos, de que se vendría el tiempo cuando se impondría la ley dominical. Hermanos, y a partir de ese tiempo, hermanos, vemos que ya se está implementando. Y esa es una revelación que el Señor da allí en Apocalipsis capítulo 13, donde dice que vendría el tiempo cuando nadie podría comprar o vender, sino el que tuviera la marca de la bestia. Hermanos, esa preciosa revelación está basada primeramente en la Biblia, pero luego revelada por Dios de una forma más explícita a la iglesia remanente a través de su sierva Elena G. de White, lo que conocemos como el espíritu de la profecía, allá en Apocalipsis 19:10.
Dice allí que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y en Apocalipsis 12:17 dice que el apóstol Juan vio a un grupo de personas que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. Pues allí en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por ende, hermanos, yo tengo la plena seguridad de que estos preciosos libros son inspirados por Dios. Son inspirados por Dios, hermanos. Si tú tienes este precioso libro, hermanos, El conflicto de los siglos, léelo, escudriñalo, porque ya estamos entrando, hermanos, a ese tiempo cuando se comenzará a implementar la ley dominical. Hermanos, miremos otros detalles de esta tremenda profecía sustentada con textos bíblicos, porque lo que predicamos aquí, hermanos, está basado en un escrito está. Dice allá en Isaías 8:20, a la ley, o sea, a la Biblia, y al testimonio, o sea, al espíritu de profecía, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, yo todo lo que predico está basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No le crean. Hermanos, yo les invito para que tengamos mucho interés, hermanos, en conocer la palabra de Dios y estudiar los libros del espíritu de profecía, porque esta es la revelación de Dios para este tiempo final. Vamos a leer allá el libro de Lucas, el capítulo 21, el versículo 26. Nos dice así, señales celestes del fin. El 26 nos dice, los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. Qué tremenda profecía, hermanos. Dice que los hombres desfallecerán por la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Hermanos amados, los hombres hoy día tenemos esa angustia por las cosas que están sucediendo en la redondez de la tierra, hermanos. Anoche en el noticiero nomás, para no ir muy lejos, citaban que aquí en Colombia, en un departamento que llama Santander, había sucedido a las 7:25 de la noche un temblor de grado 5 y a la vez sucedió otro en otro país del mundo, hermanos. Hay incendios por todas partes, edificios que se incendian, grandes extensiones de bosque están siendo quemados, donde perecen mucha fauna y flora, hermanos. Algo nos tiene que decir esto. Hay inundaciones por todas partes. Ustedes se dan cuenta lo que ha sucedido en Estados Unidos, hermanos, donde multitud de personas quedan en la ruina de un momento para otro. Sus casas son inundadas, sus carros, la gente queda pobre. Aquello que han conseguido durante toda su vida, hermanos, la pierden en un momento. Esto nos tiene que decir, hermanos, que el tiempo se va a acabar muy pronto. Muy pronto, hermanos, yo tengo la plena seguridad de que
La segunda venida del Señor está a las puertas y las cosas que están sucediendo son un llamado de Dios para ti y para mí, que nos preparemos, que abramos los ojos, que no dormamos más. Como dice el apóstol Pablo, es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Amados hermanos, yo tengo un poco de años en el Santo Evangelio y por experiencia lo digo, hermanos, que lo que está sucediendo ahora ya se mencionaba en aquellos tiempos, hermanos. Cuando yo tenía 12 años comencé a conocer la verdad de la palabra de Dios y se mencionaba proféticamente lo que iría a suceder. Pero ya ahora, hermanos, no es profecía, sino que es una realidad. El Señor está a las puertas. Prepárate, abre tu corazón a Cristo. No lo dudes más. Tú no sabes si tendrás otra oportunidad. La invitación que te hago desde aquí, en este momento, es que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Permita que Él sea el Señor de tu vida. No vivas más lejos de Dios. No vivas más lejos de Dios, amado amigo. Escucha la voz de Dios, por favor, porque Dios te ama y Él quiere compartir su reino contigo. Miremos otro texto de la palabra del Señor. Allá en Daniel capítulo 12 y el versículo 1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Amados hermanos, noten lo que dice Dios a través del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo. Ese Miguel es Cristo Jesús, quien nos ama, quien dio su vida por nosotros, el mismo que nos creó y después vino a rescatarnos. Pero dice que en aquel tiempo será tiempo de angustia, cual nunca ha existido sobre la tierra. Dice allí la palabra del Señor, pero será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ese libro indudablemente es el libro de la vida. Amado hermano, Cristo está a tu favor, pero para eso tú tienes que estar del lado de Dios. Si tú estás viviendo lejos de Dios, ni sueñes que Cristo estará a favor tuyo. Hermanos, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de Dios. Cristo es nuestro mejor amigo, es nuestro creador y nuestro salvador, el que quiere compartir su reino con nosotros. Por eso dice la Biblia que el Señor antes de ir al cielo le dijo a los discípulos: volveré otra vez. Y si dice volveré es porque Él ya vino, pero regresará de nuevo. ¿Para quién? Dice que vendrá y tomará a todos los que hayan creído en el Señor Jesús y los llevará a morar en el reino de los cielos, a ocupar aquellas mansiones que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas moradas hay. Hermanos, Dios tiene una casa especialmente para ti en aquella ciudad. Una casa, hermanos, es un palacio especialmente preparado por la mano de Dios y será solamente tuya. No permitas que otro vaya a ocupar esa mansión, porque si tú no aceptas o si tú dejas de perseverar
en la vida cristiana, hermanos, indudablemente esa casa la ocupará otro, porque ninguna casa de la santa ciudad estará vacía, todas estarán ocupadas por alguien, y ese alguien serán los redimidos, los que Cristo compró con su preciosa sangre. Amado hermano, Cristo pronto vendrá. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está a favor de los hijos de tu pueblo, a favor de Dios. Hermanos y amigos que me escuchan, Dios nos ama y nos advierte estas cosas que van a suceder. Dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue, hermanos. Entonces, los eventos que vamos a citar aquí en este mensaje, hermanos, no son comparables lo que sufrieron con lo que sucederá allí en aquel tiempo, hermanos. Dice que será tiempo de angustia, cual nunca ha existido sobre la tierra. Allá en Mateo capítulo 25, versículos de 1 al 13 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con el de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las encendieron. Dijeron a las prudentes, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotros ni a vosotros, id más bien a los que venden y comprad. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amados hermanos, aquí tenemos algo que se está cumpliendo especialmente en este tiempo, hermanos. Dice que en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Dice el centinela. A 10 vírgenes. Ese tiempo, hermanos, es precisamente este. Esas 10 vírgenes, hermanos, representan a los miembros de iglesia que están desprevenidos, mientras que el tiempo de gracia está corriendo. La profecía pronto se cumplirá. Y entonces, hermanos, ya no habrá oportunidad de salvación. Dice que a medianoche se escuchó la advertencia: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quién fue el que dio la voz de alarma, hermanos? Ese es un centinela, y el centinela está representado precisamente por el mensaje de los 6,000 años de pecado, hermanos, llamando al hombre a que despierte, a que se levante y se prepare para recibir al esposo. Amados hermanos, pero dice allí que la iglesia estaba dividida. Unos eran prudentes y otros eran fatuos.
Aquellos prudentes eran los que investigaban la palabra de Dios y se dejaban guiar por ella. Pero los imprudentes, los insensatos, eran aquellos que decían, no, esos son cuentos de hadas, esos son fábulas, eso es por alarmar al mundo, esos son alarmistas que se han inventado una fecha. Pero hermanos, si tú estudias la profecía de los 6.000 años de pecado, especialmente hermanos, especialmente yo les llamo la atención sobre mensajes selectos, tomo 3, página 18, donde dice la sierva del Señor, dice que Cristo en medio de sus sufrimientos y del rechazo que es objeto todos los días por parte de los hombres, observa a su iglesia que durante 2000 años existiría sobre la tierra antes de la finalización de la historia de la tierra. Amados hermanos, y luego ya dice que Cristo ha tenido una iglesia desde ese día. ¿Cuál día, hermanos? Ese día es el día 14 del primer mes de los judíos. Está en el Conflicto de los Siglos, página 450. Estudia, hermanos, investiga y te darás cuenta que la fecha está allí, hermanos. Porque ¿cuánto suma 31 más 2000? Yo no estoy inventando esto, hermanos. Yo no estoy inventando la fecha está allí, se la puso el mismo Dios, porque dice que Cristo estaba crucificado, estaba sufriendo en el año 31 cuando fue crucificado. Allí en el año 31 se cumplieron los primeros 4000 años de pecado y luego arranca el último periodo de la historia de la tierra y comienzan a cumplirse los últimos 2000 años, el año 31 más 2000. Allí está la fecha, hermanos. Así se levante quien quiera, hermanos, para oponerse a esto, pero la fecha está allí. Dios mismo la ha colocado, hermanos. Los que predicamos este mensaje no nos hemos inventado la fecha. Pueden hacer lo que quieran, hermanos. A los discípulos los cogieron y los azotaban. A muchos los mataron, hermanos. Y pensaban que con esto la profecía se detendría, la profecía de la predicación del Evangelio. Pero la profecía seguía caminando porque Dios había dicho y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Nadie puede detener, hermanos, el cumplimiento de la predicación del Evangelio. Los mataban a los apóstoles, pero otros tomaban su bandera y con mayor impulso seguían predicando. Y allí, hermanos, Hechos de los Apóstoles dice que en solamente una generación los apóstoles habían predicado el Evangelio en todo el mundo conocido. Amados hermanos, y muchos quieren interponerse en la predicación de este mensaje de los 6000 años de pecado. Y están borrando a los hermanos que aceptan este mensaje y piensan que con eso van a impedir que se cumpla la profecía. Pero hermanos y amigos que me están escuchando, quizás pastores que me están escuchando a esta hora, amados hermanos, mucho cuidado, porque la profecía es de Dios. La profecía no es mía. Yo estoy citando lo que Dios le reveló a la mensajera del Señor en 1858, lo referente al conflicto de los siglos. Y mientras que están, hermanos, estorbando la predicación de esta profecía, ella está cumpliendo, el tiempo está corriendo y inevitablemente se cumplirá. ¿Cuándo? Cuando lo dice allí la profeta, 31 más 2000. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, hermanos? Suma.
No te dejes engañar, hermanos. Yo no lo estoy inventando. La fecha del cumplimiento está allí, hermanos. La palabra de Dios tiene su cumplimiento e inevitablemente se cumplirá esta profecía. Y cuando se cumpla, hermanos, Satanás será encadenado, según lo dice Apocalipsis 21 al 3. Y allí está, hermanos, en el comentario bíblico, en el versículo 2, lo que sucederá. ¿Qué será lo que le quita el poder a Satanás y lo ata? Hermanos, estudien y créanle a Dios, porque la profecía pronto se cumplirá. Pronto se cumplirá, hermanos. Entonces, aquí está ilustrado en la parábola de las 10 vírgenes el estado real de la iglesia, hermanos. El estado real en que se encuentra la iglesia, hermanos, actualmente. Yo he dicho muchas veces que cuando se cumplieron las 70 semanas, el Señor Jesucristo vino a morir. Y los judíos, los rabinos, no creían, hermanos. Pero eso no hizo que la profecía no se cumpliera. Se cumplió al pie de la letra, tal conforme estaba establecido por Dios. Y así todas las profecías de tiempo, ellas tienen su fecha implícita en la misma profecía y se cumplió conforme Dios lo había establecido. Amados hermanos, yo los amo y mi mayor deseo es que tú heredes el reino de los cielos, que no te encuentre el Señor en aquel día como aquellos siervos inútiles que sabían lo que debían hacer, pero no lo hicieron. Sin aceite. No lo hicieron, hermanos. Entonces nosotros debemos ser alerta. Nosotros debemos pertenecer a aquellas vírgenes prudentes y no a las insensatas que cuando quisieron ir a buscar el aceite ya no había quien lo vendiera, hermanos, porque el tiempo de gracia se va a acabar. Y muchos cuando el Señor venga creerán en esta preciosa profecía, pero ya será tarde, porque la puerta de la gracia se cerrará antes y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, hermanos. Cuando el evangelio sea predicado hasta la última persona, entonces la puerta de la gracia se cerrará y en vano andarán buscando. La Biblia dice allí, hay una profecía, dice que correrán de mar a mar buscando palabra de Jehová, pero no la encontrarán. Hermano y amigo que me escuchas, es tiempo de buscar al Señor. ¿Cuándo? Ahora. Ya casi se termina el tiempo, hermanos, establecido. Estudia la profecía, no te dejes engañar. Esto no es una alarma mía, es que esto es la realidad. Y con las cosas de Dios no se juegan. Si esto no fuera una realidad, yo no lo estaría predicando. Miremos otro texto de la palabra del Señor. Allá en Génesis capítulo 7, el versículo 1 nos dice el diluvio mundial. El 1 nos dice que después el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. Bien, amados hermanos, mirando la cronología de los patriarcas y sumando una con la otra, hermanos, los estudiosos de este tema han podido encontrar que el diluvio sucedió en el año 1656, sumando la cronología patriarcal.
Y si fueran 120 años de gracia que Dios les daba a los antediluvianos para que se arrepintieran y entregaran sus vidas a Dios, entonces tú tienes que restarle allí del año 1656 los 120 años de gracia que Dios le dio al pueblo y se lo reveló a Noé. Entonces, esta revelación Dios se la dio a su siervo Noé para que la predicara en el año 1536. 1536 más 120 da 1656. Amados hermanos, y un estudioso de estos temas, hermanos, mirando la longevidad de estas personas, porque dice la sierva del Señor que Adán tenía 20 veces el poder de un ser humano actual. Tenía 20 veces la fortaleza de un ser humano actual, de un hombre de la actualidad. Hermanos, ¿cuántos hijos no tendría Adán? Solamente sabemos que se mencionan 3, pero dice un versículo que Adán engendró muchos hijos e hijas, no sabemos cuántas. Un estudioso, hermanos, de esto dice que posiblemente habían 100 millones de habitantes en el tiempo del diluvio. 100 millones de habitantes, imagínate, y solamente se salvaron 8. ¿Cuántas personas se perdieron? Se perdieron 99.999.992 personas. ¿Y por qué se perdieron? Porque no le creyeron a Dios. No le creyeron al mensajero de Dios. E inevitablemente, hermanos, todas esas personas se perdieron. Y el hecho de que tan grande número de incrédulos existiera, eso no anuló la verdad de la profecía. Y esta se cumplió inevitablemente cuando se cumplió el plazo establecido por Dios. Y cuando se cumplió el plazo, los que no estaban dentro del arca se perdieron. Hermanos y amigos, lo mismo sucederá aquí cuando se cumplan los 6,000 años de pecado. El que no haya entregado su vida a Cristo se perderán. Cuando se cumplan los 6,000 años de pecado, el que no haya entregado su vida a Cristo se perderá, hermanos. La fecha no salva, el que salva es Cristo. Por ende, es importante que tú y yo entreguemos nuestras vidas a Cristo hoy, porque Él nos ama y quiere nuestra salvación. Él quiere compartir su reino contigo. El Señor se sentirá triste, quizás, si tú no estás allí. Hermanos, la palabra de Dios es veraz, porque es palabra de Dios. Noé no se había inventado el periodo de tiempo de 120 años. Este periodo era establecido por Dios e inevitablemente se cumplió. Vamos a leer ahora en Génesis capítulo 19 que dice la maldad de Sodoma. Allá el versículo 14 al 17 que nos dice: entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció que Lot bromeaba. Al rayar el día, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: apresúrate, toma a tu esposa, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y como él se detenía, los varones asieron su mano, la de su esposa y la de sus hijas, conforme
a la misericordia del Señor y los sacaron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron sacado, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en esta llanura. Escapa al monte, no seas que perezca. Amados hermanos, qué textos tremendos que estamos citando en este tema. El Señor hizo alusión al tiempo de su venida. Dice que sería como el tiempo de Noé. Como el tiempo de Noé, hermanos. 120 años predicando y solamente se salvó su familia. Es decir, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Es tremendo, hermanos, descubrir aquí que toda esa cantidad de gente se perdieron porque no le creyeron a Noé, siervo de Dios. Hermanos, el Señor dice en su palabra que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y dice también: empero cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria del Padre, ¿encontrará fe en la tierra? Hace una pregunta, hermanos. Estamos viviendo en la misma situación que el pueblo antediluviano. Y ahora nos habla aquí la palabra del Señor de aquellas ciudades, Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas que fueron arrasadas por el fuego destructor que provenía de Dios. Este fuego revelaba la ira de Dios contra el pecado, porque el hombre no quería obedecer a Dios. De alguna manera Dios permitió que aquella divergencia que había entre los siervos de Abraham y de Lot concerniente a que el agua no era suficiente para abrevar a sus rebaños y se separaron. Hermanos, Lot, dice la Escritura Sagrada, que escogió para vivir la llanura de Sodoma porque habían pastos. Hermanos, esto le abrigaba en la esperanza de conseguir mucha riqueza, hermanos. Pero de alguna manera, aunque tú y yo no lo alcancemos a entender así, hermanos, Dios utilizó esto para evangelizar a Sodoma, Gomorra y todas sus ciudades que le rodeaban. Lot era un hombre fiel a Dios y él evangelizó a través de su testimonio aquellas ciudades. No sabemos cuántos años vivió Lot en Sodoma y allí consiguió muchas riquezas, pero dice que llegado el tiempo Dios no permitió más la existencia de estas ciudades y fueron destruidas por el fuego. Pero Dios en su misericordia salvó a su siervo y a su esposa y a sus 2 hijas que se encontraban allí con él. Y dice, hermanos, que Lot como que se detenía porque él no quería perder las cositas que tenía allí. Yo no sé qué querría salvar Lot, no sé. Pero dice la Biblia que él se detenía y entonces los santos ángeles le tomaron la mano y de su esposa y de sus 2 hijas y lo sacaron fuera de la ciudad y le dicen: escapa al monte, no mires tras ti, no sea que perezcas, porque no podremos hacer nada hasta que hayas llegado allá. Hermanos, Dios detiene el castigo mientras que sus hijos se ponen a salvo. Hermanos amados, Dios no puede tolerar el pecado. Y nos dice el Señor Jesús que antes de la venida de Cristo a la tierra será como en el tiempo de Noé y como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y tal situación la estamos viendo hoy día, hermanos, donde prolifera la homosexualidad.
el lesbianismo, hermanos. Es tremendo, hermanos, lo que estamos viendo. Hoy día no se respeta la vida humana. Se violan niños de pocos años, de pocos meses de nacidos, inclusive por sus mismos padres, y a veces con la anuencia de la mamá. Hermanos, amados, esto nos tiene que decir que algo está por suceder. Es un anuncio de que la venida del Señor está a las puertas. Abre los ojos, amado hermano y amigo que me escuchas, y detente a pensar por un momento qué está sucediendo a tu alrededor, allá en tu país, en el pueblo donde vives, en tu vecindario. Hermanos, Cristo está para regresar. Lo que estamos viendo, hermanos, esto nos dice que la copa de la ira de Dios está rebosando. Ya casi el tiempo de gracia se terminará para siempre. Hermanos, amados, Cristo dejó registrado esto para nosotros, para que tú y yo nos demos cuenta de que las señales que Él anunció concernientes a su segunda venida se están cumpliendo al pie de la letra, como sucedió en el tiempo del diluvio, que todos los hombres no deseaban sino siempre hacer el mal, hermanos, satisfacer sus pasiones a todo nivel. Y en el tiempo de Sodoma y Gomorra pasaba lo mismo, hermanos. Estudia el espíritu profecía y te darás cuenta cuál era la situación de estas ciudades, y eso se está repitiendo actualmente frente a nosotros. No hay necesidad de buscar historia porque lo estamos viendo día tras día. El cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y eso se está cumpliendo frente a nosotros hoy. Vamos a leer allí en Mateo capítulo 7, el versículo 23 al 26 nos dice, un párrafo que dice, sin obediencia no hay salvación. El 24 nos dice, en fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y dieron contra esta casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El 26 nos dice, pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amados hermanos, cuánta riqueza no contienen estos versículos. Son para ti y son para mí. Dice, en fin, el que escucha estas palabras, y el Señor lo compara con un hombre prudente y un hombre insensato. Hermanos, la parábola de las 10 vírgenes nos habla de la existencia de dos clases de personas dentro de la iglesia, que cada 8 días, hermanos, y cada vez que hay culto, escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. El mensaje de los 6.000 años de pecado está siendo predicado actualmente por todo el mundo a través de la internet. Yo a cada persona que me encuentro y veo que tiene celular, le pregunto, ¿usted tiene internet en su celular? Y me dicen, sí, señor. Y enseguida les doy la clave para que ingresen a la página www.todoesjesus.com. Les digo, Cristo está para regresar y tú debes prepararte, porque si no te preparas te vas a perder.
ingresa a la página y estudia los temas que hay allí preparados especialmente para ti. Hermanos, el mensaje está predicándose por todo el mundo y cada persona toma la decisión. ¿Qué hago yo? ¿Acepto o no acepto? ¿Me preparo o no me preparo? Allí San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la persona no cree, Dios no puede hacer nada, hermanos. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si no nos dejamos encontrar por el Señor, Él no tiene la culpa. Dice allá el profeta Isaías, de parte de Dios, ¿qué más había de hacer yo por mi viña que yo no haya hecho en ella? Hermanos, Dios agotó todos los recursos, vació el cielo a favor de los pecadores. Dios mandó a su Hijo para que viniera a buscarnos. Dio su vida, amado hermano, dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. El Espíritu Santo está trabajando, dice allá Ezequiel 36:27, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y los cumpláis. Amados hermanos, Dios ha puesto a nuestra disposición su ejército de ángeles, sus ministros, que son enviados, dice la Biblia, a favor de los que han de heredar la salvación. Como te digo, amado hermano y amigo, Dios ha vaciado el cielo a nuestro favor. ¿Qué más habría de hacer yo por mi viña, dice el Señor, que yo no haya hecho en ella? Amado hermano y amigo que me escuchas, Dios te ama de tal manera que quiere que tú te prepares para heredar el reino de los cielos. El Señor le dice vehementemente al pueblo de Israel, prepárate, oh Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Hermano amado, por favor, este es el llamado que Dios nos hace en este tiempo final. Prepárate, oh Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Pero si no te preparas, Dios no tendrá la culpa. La culpa será enteramente tuya y mía si no prestamos atención al llamado que Dios nos hace. Vamos a leer ahora en San Mateo capítulo 24. Nos dice el fin del mundo y sus señales. Nos trata sobre la señal de la destrucción de Jerusalén. El versículo 15 al 21 dice, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que están en cinta y de las que crean en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida, orad pues, Sí, vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo del principio del mundo, ni lo habrá después. Amados hermanos, Dice Apóstoles. yo no sé, amados hermanos, cómo explicar esto, pero allí dice que será tiempo de angustia, cual nunca ha existido sobre la tierra. Amados hermanos, estamos en el umbral del cumplimiento de esta profecía. Dios nos dice, orad pues que vuestra huida, cuando tengamos que escapar, hermanos, de las ciudades, cuando se dicte el decreto de la ley dominical, tendremos que huir
de las ciudades grandes a las ciudades pequeñas y después de las ciudades pequeñas a los campos. En aquel tiempo, hermanos, el Señor les había dicho a los discípulos que Jerusalén iba a ser destruida y que cuando la vieran cercada de ejércitos, huyeran. ¿A dónde? Dice, huyan al campo. Y hermanos, ninguno de los discípulos registra el espíritu de profecía que pereció, porque ellos prestaron atención a la advertencia del Señor. Hubo un momento en que el ejército se retiró del cerco a Jerusalén y entonces ellos esta oportunidad la aprovecharon para huir de la ciudad. Salieron. Era el momento que Dios les daba para escapar y solamente, hermanos, murieron de una manera pero muy terrible. Léalo allí en el conflicto de los siglos, hermanos. Cómo murieron aquellos que habían despreciado al Señor Jesús, los rabinos y los sacerdotes, aquellos que no quisieron aceptar la salvación ofrecida en San Juan 3:16, murieron, pero los hijos de Dios se salvaron, porque siempre Dios da una puerta de escape para sus hijos. Así como Dios salvó a Noé a través del arca, así como Dios salvó a Lot de las ciudades corrompidas, también salvó a sus siervos allí de la ciudad de Jerusalén cuando fue destruida. Pero dice, y ellos debían orar para que eso no fuera a acontecer en invierno ni en sábado. Tener conocimiento. Hermanos amados, ellos tenían que tener el conocimiento y ponerlo en práctica. Dios nos está advirtiendo hoy de lo que va a suceder y debemos estar orando hoy, Señor. Ayúdanos, por favor, a obedecerte. Ayúdanos a entregar nuestras vidas a ti, Señor. Respiralo. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Que cuando llegue ese momento no vayamos a violar el santo sábado, porque eso era lo que el Señor les pedía allí a los apóstoles. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70, o sea que 39 años antes ellos debían estar preparados y orando por ese acontecimiento, hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Hermanos, amados, hemos tratado hoy la primera parte de este tema espectacular. Vamos a tratar la segunda parte más adelante, hermanos. Yo les agradezco porque me hayan dado la oportunidad de entrar a sus hogares y compartir con ustedes este precioso mensaje, hermanos. Dios nos ama y estamos por entrar a una crisis tremenda que el Señor dice que orad porque aquella situación no vaya a suceder en invierno ni en sábado. Y también dice, ay de las mujeres que estén encinta en aquel tiempo, porque será tiempo de angustia, cual nunca fue, dice la Biblia, desde que hubo gente sobre la tierra. Hermanos, amados, no lo estoy diciendo yo, solamente cito lo que dice la palabra del Señor. Oremos a Dios, hermanos. El tiempo de angustia pronto se terminará. Y tú y yo debemos albergar en nuestro corazón esta preciosa palabra. Este mensaje es para nosotros hoy y compartirlo con aquellos que no lo saben. Gracias a Dios porque el Internet está permitiendo que este mensaje santo llegue a cada persona que habita este planeta. Gracias, señores de Internet. Que Dios les bendiga y haga más próspera cada día esta preciosa empresa. Dios te bendiga, hermano y amigo que me has escuchado. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y en tu hogar para siempre. Oremos. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor,
por tu palabra bendita que nos has compartido en esta hora. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos inspire para amarte más, para adorarte en espíritu y en verdad conforme tú lo deseas, Señor. Gracias por este mensaje y rogamos, Señor, que tu palabra llegue a todos los rincones de la tierra, Señor. Amén. Gracias por permitirnos compartir este precioso mensaje, Señor. Gracias por amarnos. Rogamos tu bendición para cada una de las personas que están escuchando esta palabra, Señor. Que tú, Padre Santo, sanes a los enfermos que haya en sus hogares, que quizás en hospitales, Señor. Que por tu gracia tú los sanes, Señor, y que tú permitas que la sanidad espiritual llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén.